Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Acabamos de escuchar el tema Simón Bolívar, una composición de Rubén Lena e Isidro Contreras en una versión original nuestra. Welcome to a very short podcast of Weaving the Aguayo, stories Bienvenidos of faith, sacrifice, a and este martyrdom. pequeño episodio para el programa Tejiendo el Aguayo. Historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. My name is David Mi Stevenson. nombre es David Stevenson. Last week we heard about the Hacienda En el Patrol. anterior programa nos referimos al sistema de hacienda desarrollado durante la colonia y la relación de explotación existente entre el patrón y peón, producto de la dotación de grandes extensiones de tierra que la corona española otorgaba en favor de los hijos de aristócratas españoles, y de cómo esta forma de explotación resultó nada más ni menos que en esclavitud para la mayoría del pueblo indígena de estas tierras. En 1807, Napoleón invadió España con el objetivo de ampliar su imperio. La corona española, en su afán de resistir a este ataque, llamó a la mayoría de su ejército que estaba alrededor del mundo para así bloquear a Napoleón. Esto dejó un vacío de poder importante en Sudamérica. Por otra parte, había un creciente descontento en Sudamérica contra el dominio español y vientos de independencia soplaban a lo largo del continente. Enfrentamientos entre las pocas tropas españolas y las milicias locales se sucedían a lo largo de Sudamérica. Also in 1807, a truly remarkable man returned to South. Ese mismo año, un personaje sobresaliente retornaba a Sudamérica. Su nombre era Simón Bolívar, y él era un pensador liberal y aristócrata. Regresaba luego de haber presenciado los movimientos de independencia que se generaban en Estados Unidos y la creciente demanda por democracia en todo Norteamérica y a través de Europa. Bolívar admiraba fervientemente a George Washington. No solamente admiraba su experiencia militar que le ayudó a derrotar a las fuerzas militares más poderosas del mundo, sino que estaba profundamente impresionado por el hecho de que Washington no haya abrazado el poder. La Armada Revolucionaria de Estados Unidos deseaba convertir a Washington en el rey de Estados Unidos. Todos los norteamericanos reconocían que Washington logró liderar y unir una armada en tiempos muy difíciles de la Revolución. Y eso fue lo que mantuvo fuertemente unido a su país. Él era realmente el padre del país. La población hubiera aceptado alegremente al rey George de los Estados Unidos. Pero, en un movimiento que considero fue más importante que la misma redacción de la Constitución, Washington se retiró de la presidencia después de 8 años. No había nada dentro de la Constitución que exigiera a Washington renunciar a su cargo luego de 8 años. Sin embargo, él sabía que si se quedaba, sus principios y objetivos básicos de este experimento llamado democracia hubieran muerto. De forma que,
Pese al pedido de la Armada, su gabinete y una numerosa población, luego de 8 años de presidencia, Washington se montó en su caballo. Cabalgó hasta Vernon y vivió el resto de su vida lejos de la política y administración del Estado. Simón Bolívar recognized what an Simón amazing Bolívar act of reconoció en ese selflessness desinterés y empoderamiento del pueblo un acto simplemente maravilloso. Bolívar nació y se crió en Venezuela, pero pasó sus años de formación en España. Tuvo influencias de la Revolución Francesa y especialmente de la Revolución Norteamericana y el experimento democrático. Bolívar detestaba la colonización española de Sudamérica, convencido de la opresión que se ejercía sobre todos. Comenzó a promover una revolución de independencia en Nueva Granada y logró vencer a los españoles en 1819, y posteriormente ayudó a organizar un Congreso Nacional en poco menos que 3 años. Luego Bolívar se trasladó a su país natal, Venezuela, y ganó una batalla contra uno de los más grandes ejércitos españoles en 1821. Esto propició la independencia de Venezuela. Se le ofreció la presidencia de Venezuela, la cual rechazó y continuó su camino. Ha liderado movimientos independentistas en Panamá, Colombia y Ecuador, cada vez logrando la independencia de España y cada vez ofreciéndole la presidencia y cada vez rechazando las ofertas. La Gran Colombia fue un país de América del Sur, que era la unión de Venezuela y la Nueva Granada, a la cual se adhirieron Panamá, Quito y Guayaquil. Bolívar y el ejército de la Gran Colombia ganó la independencia para Perú en 1821. Una vez más le ofrecieron la presidencia de Perú, la cual rechazó y siguió su camino. Finalmente, Bolívar y su ejército llegaron al país más inaccesible de Sudamérica, el Alto Perú, lo que constituye Bolivia en la actualidad. El 9 de diciembre de 1824 se produjo el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia, la Batalla de Ayacucho, donde el ejército de Bolívar venció a la última armada colonial española en Sudamérica. El 6 de agosto de 1825 se convocó al primer Congreso Constitucional Nacional para redactar su constitución. La nación escogió el nombre en homenaje a su libertador, Simón Bolívar. En razón al carácter divisionista de la política boliviana, Bolívar aceptó la presidencia de Bolivia, pero renunció 5 meses después. Una vez más renunció a la presidencia, permitiendo que los bolivianos decidan quién llegaría a ser el próximo presidente. Regresó a su rol de presidente de la Gran Colombia e intentó unir a todo el continente. La Gran Colombia era una fundación que él esperaba podría ser la Unión de Naciones Independientes de Latinoamérica, y fue su presidente entre 1819 a 1830. Tuvo atributos y dificultades similares a las que tenía Estados Unidos, con una división entre quienes deseaban una federación más abierta con estados independientes y aquellos que deseaban un estado federalista con una fuerte centralización. En su pico más alto de poder, John Quincy Adams, quien fuera posteriormente presidente de los Estados Unidos, se refirió a la Gran Colombia como una de las naciones más poderosas del planeta. Finalmente, debido a las tensiones que emergieron entre los diferentes estados-nación de Sudamérica, la Gran Colombia se dividió en 1830. Bolívar, si bien no pudo unir a toda Sudamérica, logró traer independencia para la mayoría de los países que eran parte de esta región. Now, Bolivar has been frequently criticized by many, including Ahora bien, myself, as recently Bolívar ha sido frecuentemente criticado por muchos, incluyéndome, por la naturaleza limitada de la independencia y democracia que trajo a estos países. Tanto en Bolivia y considero también en otros países, la democracia que trajo Bolívar era pero muy limitada. Las únicas personas que podían votar en Bolivia eran los criollos y los mestizos. La burguesía criolla significaba más o menos del 3 al 5% de la población. Los mestizos constituían entre el 5 al 8% de la población. Y el voto solo lo ejercían los varones, de forma que los votantes legalmente constituidos representaban entre el 5 al 8% del total de la población. Los indígenas representaban alrededor del 85 al 90% de la población en 1825, pero no estaban facultados para emitir su voto.
En consecuencia, nada había cambiado en la forma de vida de los indígenas después de la independencia boliviana. La gente seguía viviendo en las haciendas bajo el poder de los patrones en condiciones de semiesclavitud. Siempre asumí de que la razón por la cual los indígenas fueron olvidados por Bolívar era a causa del racismo. Sin embargo, recientemente tuve acceso a una carta que Bolívar había escrito durante su exilio en Jamaica. La carta está fechada el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica. A continuación, quisiera leerles algunos extractos de esa carta. Podrán encontrar un acceso directo en nuestra página web. Bolívar escribe: 3 siglos pasaron desde que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el gran hemisferio de Colón. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana, y jamás sería creída por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de América, Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractadas de las sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Más adelante indica: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, la América combate con despechos y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras sí la victoria. Bolívar también dice: el Virreinato del Perú, cuya población asciende a 1,5 millones de habitantes, es sin duda el más sumiso y al que más sacrificios se le han arrancado para la causa del rey. Y bien que sean vanas las relaciones concernientes a aquella porción de América, es indudable que ni está tranquila ni es capaz de oponerse al torrente que amenaza a los más de sus provincias. Fin de la cita. Cuando leo estas líneas, además de toda la carta, yo puedo ver a un hombre que no hace diferencia entre indios y criollos. Todos ellos están bajo esclavitud y su referencia específica a Bartolomé de las Casas acerca de su descripción del horrible trato de los indígenas por los conquistadores se evidencia el disgusto profundo de Bolívar frente a todo el sistema de peones desarrollado por los criollos. En el Congreso Continental de 1776 en los Estados Unidos, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams quisieron incluir a los esclavos africanos en independencia y vida en libertad, además de la búsqueda de la felicidad. Pero no hubo manera de que este Congreso Continental estuviera de acuerdo a la Declaración de la Independencia, la cual incluía independencia y emancipación de los esclavos africanos. Las colonias del sur simplemente no votarían por ella, y estos grandes personajes tuvieron que elegir entre mantener sus principios, lo que significaba no tener la Revolución Americana, o comprometer y dejar el problema de la esclavitud a ser solucionado por generaciones futuras. Escogieron entonces en sacar el problema lo más tiempo que pudieron, y esto llevó a la Gran Guerra Civil, una de las más sangrientas guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos que buscaban terminar con la esclavitud. Yo me pregunto si Bolívar no tuvo que enfrentar el mismo conflicto. Por esta carta claramente él aborrece el trato inhumano de los indígenas. Él los considera como personas, no animales o piezas de propiedad. Pero aún así hay poca evidencia de que haya promovido igualdad y libertad para los indígenas de Sudamérica. Cualesquiera haya sido sus puntos de vista personal, Simón Bolívar trajo la independencia de España y trajo la democracia. Pero la igualdad para mujeres y para los indígenas tendrían que esperar otros 127 años. La independencia de Bolivia no condujo a un cambio inmediato en la vida de los pueblos indígenas. Sin embargo, la independencia del yugo español era, de hecho, un primer paso importante en esa dirección. Ahora las decisiones y leyes serán llevadas a cabo en Bolivia y ya no en las tierras lejanas de España. Y si van a hacer cambios sustanciales, ellos se darían justo en casa, aquí y no en Madrid. Los primeros verdaderos pasos hacia una verdadera libertad y equidad para los pueblos indígenas no llegarían por los próximos 127 años.
En 1952 se produjo una de las revoluciones más importantes de Bolivia. La ley de reforma agraria se convirtió en una norma que trajo derecho y voto para los pueblos indígenas, pero de eso hablaremos más adelante. With this podcast broadcast, we end the first of 4 and maybe 5 main chapters. Con este in the story episodio of the finalizamos el primero de tal vez 5 principales capítulos que conforman la historia de la IMB. Como había mencionado en el primer episodio, la historia tiene la tendencia de ser escrita desde la perspectiva de los ganadores. Eso fue muy evidente cuando hablamos de la historia de Sudamérica. Estas únicamente ha reflejado los puntos de vista de los valientes conquistadores corajudos, quienes conquistaron, civilizaron y trajeron a estos indios pecadores e ignorantes la cristiandad. Pero en mi opinión, y la opinión de muchos estudiosos contemporáneos, fue de hecho una masacre sangrienta y la esclavización de todo un continente. Sus victorias militares no fueron a causa del coraje de estos conquistadores, sino principalmente por la pandemia mortal de la viruela que trajeron con ellos, que fue 1.000.000 de veces más terrible que el COVID-19, además de la superioridad de su armamento, la cual incluía a los caballos. También quise mostrar que el sistema económico y cultural de la hacienda patrón-peón no fue un periodo idílico de casas gigantes, mujeres en vestimentas fabulosas, transportes en carretas de caballo y tomando café, viendo cómo los peones, felices, trabajaban a gusto para su patrón y protector. En cambio, fue una época de privaciones, una forma de esclavitud, con golpizas, violaciones y abusos de los indígenas por parte de los criollos. Como lo había indicado en el primer episodio, este capítulo ha sido un intento realizado por un gringo para contar una breve y precisa historia de Bolivia, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas, y proveer un contexto histórico para las historias de vida que vienen a continuación, acerca de los primeros misioneros metodistas y también los primeros indígenas conversos de la Iglesia Metodista en Bolivia. El próximo episodio, que saldrá el 15 de noviembre, comenzaremos el segundo capítulo principal de la historia de Bolivia. Considero que abarcará por lo menos 7 episodios, tal vez hasta febrero del próximo año. Compartiré las historias de vida de aquellos primeros misioneros metodistas que llegaron a Bolivia a inicios de 1906 y la misión que se propusieron a llevar a cabo. Esta sea tal vez el capítulo más controversial. Hay, de hecho, diferentes perspectivas cambiantes en esta historia. Me gustaría intentar compartir la historia a partir de 2 perspectivas principales, aquella de los misioneros y sus familias y la de los metodistas indígenas. Por supuesto que daré también referencias de otras perspectivas que sean significantes. Les contaré las historias a través de la vida de quienes la vivieron. Los próximos 7 episodios, que cubren desde 1906 a pasando los años 50, ustedes escucharán los peligros que los misioneros norteamericanos enfrentaron en Bolivia, la oposición del gobierno boliviano y la Iglesia Católica Boliviana al metodismo, la historia de un misionero norteamericano que fue castigado y enviado a casa a causa de su éxito con su misión con los indígenas del altiplano y las controversiales y contradictorias razones que esgrimieron para su despido. La historia del Redentor, la Iglesia Los Andes, que fue la primera iglesia que se estableció en Bolivia y fue específicamente para el pueblo indígena. Contaremos del primer metodista indígena campesino, el Tata Cipriano, y la persecución que él y su familia tuvieron que sufrir a lo largo de su vida. También escucharán la historia de un hombre al que llamaban Feliciano, que a causa de encarcelarlo provocó que Ancoraimes fuera sitiada y saqueada por 10.000 campesinos. Además, nos enteraremos de cómo los metodistas ayudaron a crear una revolución democrática de Bolivia desde arriba hacia abajo y no al revés. Nuestro tercer capítulo será acerca de la revolución aymara dentro de la IMB y de las diferentes visiones y opiniones vertidas de aquellos que están involucrados y de cómo esta revolución cambió rápidamente a la Iglesia Metodista en Bolivia, de ser criollo misionero, principalmente una iglesia urbana, a ser primordialmente una iglesia indígena y rural en la actualidad. Y nuestro cuarto y último capítulo, que seguramente iniciará entre abril y mayo del 2021, les haré llegar
las fascinantes historias que realmente me gustaría compartirles y las cuales son las que me inspiraron y motivaron a realizar estos programas. Será acerca de cómo la IMB llegó a convertirse en los voceros para la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Les compartiré las maravillosas historias de vida de miembros de la Iglesia Metodista que fueron perseguidos, arrestados por defender con valor y vehemencia sus derechos. Son historias de metodistas bolivianos que sufrieron arrestos, torturas e inclusive el martirio por oponerse a las dictaduras de criollos militares derechistas. Este último capítulo incluirá el testimonio más dramático, poderoso, historias de vida emocionantes de metodistas cristianos que se mantuvieron fieles a Dios y a la Iglesia a pesar de los arrestos, torturas, exilios e incluso el martirio. Tendremos un especial de 3 a 5 episodios de una amplia historia contada en formato de docudrama, un formato de hora por hora de arrestos y torturas de metodistas a lo largo y ancho de Bolivia durante el golpe de Estado militar del general García Meza, ocurrido a inicios del 17 de julio de 1980. Thank you for listening, and I will see you again in 2 Muchas weeks gracias por when we escucharnos. begin to Espero tell me acompañen en 2 semanas cuando iniciemos las historias de tanto los buenos como los malos primeros misioneros metodistas norteamericanos.